Hola, muy buenas tardes, estimados cursantes, amigas y amigos de Latin Juris. Sean todos ustedes bienvenidos a esta, la quinta clase del módulo 2 del curso latinoamericano de alta formación en Derecho Administrativo y Contratación Pública. Bueno, en esta ocasión les estamos saludando desde la ciudad de Cuenca, así que estamos en un escenario distinto al que solemos realizar la transmisión. Les extiendo un cordial saludo a todos los participantes que se van conectando. Quiero advertir un par de cuestiones. La primera, que en esta sesión vamos a contar con la ponencia del profesor Juan Soto. El doctor Pedro Roa, por cuestiones de último momento de orden laboral, nos ha indicado que no va a poder participar en esta sesión, pero sí contaremos con la ponencia del doctor Juan Soto. Así que lo relacionado con la exposición del doctor Pedro Roa lo vamos también a tratar de reagendar y a compartir los materiales que corresponden a la sesión de hoy, que precisamente trata sobre el acto normativo. Recuerden ustedes que la administración pública no solamente que realiza sus actuaciones a través de la manifestación de la voluntad, a través de actos administrativos, sino que también lo hace y en muchísimas ocasiones a través de normas. En el caso ecuatoriano, estos actos normativos se revelan dependiendo de la competencia de la autoridad de que se trate. En el caso de la función ejecutiva, generalmente estos actos normativos, cuando provienen del presidente de la República, son reglamentos. Se da precisamente en el ámbito de la potestad reglamentaria o a través de decretos ejecutivos. En el caso de otro tipo de autoridades como los ministerios, se da a través de acuerdos ministeriales. En el caso de gobiernos autónomos descentralizados, a través de ordenanzas. Y de esa forma, pues, es que en general hay un amplio reconocimiento de la potestad normativa de la función pública, y precisamente es ese ámbito el que vamos a tratar en esta sesión. No sin antes, aprovechando la oportunidad para indicarles a ustedes, apreciados cursantes, que precisamente sobre el asunto de los actos normativos estamos trabajando para realizar un curso específico sobre la acción de inconstitucionalidad, que es una acción que, al menos en el caso ecuatoriano, procede precisamente en contra de actos normativos con efectos generales y en contra de normas jurídicas como tal que pues se dan en el marco de la competencia legislativa propia de la Asamblea Nacional. Bien, entonces con este antecedente extiendo un cordial saludo al profesor Juan Soto. Estimado doctor, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, estimado Damián, buenas noches, estimados oyentes. Lastimosamente el día de hoy, respecto a mi persona, concluye este periodo, este pequeño periodo en el cual hemos tratado de divulgar, de transmitir lo que en cierta medida, en cierto horario se nos ha permitido, aquellas experiencias, aquella parte de la doctrina nacional, recopilaciones también internacionales y obviamente emitir el punto de vista, el criterio, la perspectiva de la persona a quien les habla. Entonces, hoy día lastimosamente culmina esta etapa, pero también alegre en el sentido de que acabo de recibir esta noticia que seguramente va a estar más enfocado al foro jurídico ecuatoriano respecto a las acciones de inconstitucionalidad. Bueno, comentarles que justamente acá en Bolivia también el sistema constitucional boliviano ha establecido dos modalidades o situaciones por las cuales se puede interponer acciones constitucionales contra normas que justamente vulneren los principios, garantías y sobre todo los derechos que están preestablecidos en la Constitución, ¿no? La acción de inconstitucionalidad concreta que está reservada plenamente a personas que están sustanciando, digamos, un proceso
y la acción de constitucional abstracta, que únicamente está reservada para algunas autoridades de los distintos órganos del Estado. Bueno, Interesante. el tema que nos ha tocado como, como, último, como último tema es el referido a los reglamentos. Si bien se recordarán, estimados alumnos, estimados oyentes, licenciados, en la primera clase había hecho una interrelación sucinta, obviamente por cuestiones del tiempo, a lo que se refiere la potestad administrativa del Estado. Habíamos hablado sobre los regímenes orbitantes y algunas prerrogativas que tiene la administración pública a efectos de desarrollar en su trabajo la satisfacción del interés general de la sociedad. Bueno, habíamos indicado que dentro de esta categoría, dentro de estas prerrogativas o dentro de estas potestades que tiene el Estado a través de las instituciones públicas y más concretamente la administración pública, lo puede hacer en función a los denominados actos administrativos y dentro de esta misma categoría, por lo menos esa es la concepción que no lo dice de una manera clara y enfática la ley del procedimiento administrativo, sino más bien de una manera sesgada y, digamos, incrustada por ahí, que referente a los reglamentos, como una potestad que tiene el Estado, pero que constituirían parte también de los actos administrativos de manera general. Entonces, justamente es en este sentido que los reglamentos, entendidos estos como aquellas disposiciones de carácter normativo que son emitidas por las administraciones públicas, tienden a buscar lo que busca el derecho administrativo y la administración pública en sí. Lo que había mencionado es lo referente al interés público, a la satisfacción de los intereses de la colectividad y de la sociedad. Pero no convendría seguir adelante sin que nosotros hagamos énfasis sobre determinados aspectos. Y el primer énfasis que debemos hacer sobre lo que es los reglamentos, porque en una segunda etapa señalaremos cuáles son las características de los reglamentos, y en una tercera etapa, pero especialmente desde el punto de vista doctrinal, haremos una clasificación o división, o por lo menos una diferenciación de lo que es un reglamento propiamente dicho con respecto a lo que es un acto administrativo, para luego dar una conclusión. Bueno, inicialmente, como estaba señalando, nos abarcaremos a tratar de delimitar qué es conceptualmente o que se considera conceptualmente por un reglamento administrativo. Bueno, en esa circunstancia indicaré que la concepción jurídica que se ha emitido sobre el reglamento tiene su trascendencia y se va a cristalizar o se va un poco diseminar o clarificar a partir de los procesos constitucionalistas que tuvieron como aplicación del principio de la separación de los poderes. En ese sentido, dentro del esquema del siglo pasado, la ley formal material que tenían primacía sobre todos los casos era el reglamento, ya que se traducía en digamos, en la expresión de la voluntad general a la que se le adjudicaba el carácter de soberanía. Entonces, por ser, digamos así, la actividad reglamentaria del Poder Ejecutivo se consideraba parte de la función de ejecutar leyes. Entonces, inicialmente, aquella actividad que estaba por naturaleza otorgado al órgano ejecutivo, a las funciones ejecutivas, tenían o se las consideraba que tenían como principal función la misión de ejecutar leyes. Y debido a esa causa o esa situación, se sostuvo con gran énfasis y en gran periodo la tesis de que el reglamento era un producto, digamos así, de la función ejecutiva o de las funciones que desarrollaban las actividades administrativas y obviamente a través del órgano ejecutivo. Sin embargo, obviamente esto se queda en postrimerías del siglo XVII, XVIII,
y en consecuencia se va desarrollando las instituciones jurídicas, va mudando el sistema jurídico, va cambiándose las políticas del Estado, las políticas económicas, la sociedad también va desarrollando y ampliándose en sus aspectos. Entonces, todas estas situaciones y especialmente el crecimiento de las funciones del órgano ejecutivo, que siguen expresándose hasta el presente, han provocado que también exista el surgimiento de otras formas jurídicas que expresen la actividad reglamentaria. Tales indicaremos primero como los reglamentos delegados, que son otorgados primero por el ente legislativo para que sea la administración pública a través de los órganos del órgano ejecutivo que ejecute estas disposiciones reglamentarias. Y más tarde, obviamente, se traslada para sí mismo, para el órgano ejecutivo, la facultad de emitir reglamentos de carácter autónomo, digamos así. Y en esas circunstancias se va a desplazar la vigencia que hasta hace poco estaba utilizándose sobre un principio que limitaba la actividad de la administración pública solamente a la ejecución de la ley formal. Entonces, se va desarrollando, se va eliminando, se va por lo menos sustrayéndose de ese principio o de ese entendido por la cual se consideraba que la administración pública solamente estaba destinada para dar ejecución a la ley formal. Bueno, como les digo, pasando esto y desde ya una óptica más realista y más coyuntural, los reglamentos se traducen en el ejercicio de la actividad legislativa. Esto lo conocemos, ha sido en el pasado y lo es en la actualidad. Los reglamentos que son emitidos por el órgano ejecutivo van a traducir aquella actividad que ha sido preestablecida a través de normas, a través de leyes por el órgano legislativo. Y entonces, podemos decir que los reglamentos, en cuanto a su funcionalidad, son actos, y en esa situación son actos de carácter unilateral emitidas por la administración. Y en ese sentido, cuando son actos que son unilaterales, que están comprendidos o precedidos de una norma constitucional, eh, van a crear, o sea, a través de esos actos unilaterales, la administración va a crear de una serie de normas jurídicas con carácter general, pero que también tienen esa cualidad de ser coercitivas o obligatorias. Y en esa circunstancia, eh, sus efectos van a operativizarse en un plano exterior, de modo que exista una regulación de situaciones que ya no son como cuando se emite un acto administrativo, que es específicamente destinado a una persona individualizada o a un grupo de personas que tienen determinadas características por las cuales sí se las puede individualizar. Entonces, se va sustrayendo de esta situación y en el plano externo de la regulación administrativa en la actualidad se pueden emitir determinadas normas, determinados, en este caso, reglamentos que tienen una característica de ser dirigidas a personas indeterminadas y que no sean preconcebidas o establecidas. Entonces, volvemos al entendido de que, al igual que el acto administrativo, el reglamento administrativo, los reglamentos en general, tienen una cualidad, una característica que es compartida. Y esa característica está en el entendido que en su naturaleza estas dos entidades o estos dos institutos jurídicos, institutos del derecho administrativo, tienen una finalidad. Y esa finalidad, tanto en el acto administrativo como en el procedimiento, en el reglamento administrativo, está en que van a buscar la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas o de estados que pertenecen al ciudadano en general. Entonces, acá se ve que el reglamento tiene una connotación de carácter legislativo y no propiamente administrativo, ¿no? Entonces,
habiendo dicho o habiendo señalado esta introducción, que espero no haya sido confusa, nos compete señalar un pequeño concepto, un concepto que creo que es muy concreto y no es nada complicado. Entonces, nosotros entendemos por reglamento, de una forma sencilla, a toda norma escrita con rango inferior a la ley que ha sido dictada por una administración pública. Entonces, como se podrá advertir de la pequeña noción que hemos dado sobre este instituto jurídico, estamos viendo que el reglamento no llega al rango o a la categoría de una ley, sino que tiene una situación o que ocupa una situación inferior a la ley y por tal circunstancia también la característica es que esta norma o esta disposición emitida que tiene rango inferior es obligatoriamente emitida por la administración pública. En ese entendido, lastimosamente, la ley del procedimiento administrativo en Bolivia no ha emitido una conceptualización, ni siquiera ha tratado de dar una noción de lo que se pueda considerar, lo que se pueda entender por el reglamento. Lo único que se ha limitado en señalar, o lo único que se ha ocupado en advertir, es que se propone a citar, pero de una manera no expresa, sino digamos que está circunscrita o está eh, por detrás de otros preceptos. Solamente entonces, por defecto, emite algunas citas que en realidad no van a conformar técnicamente una definición. Estaba revisando un poco sobre la legislación comparada y he encontrado que sí, por ejemplo, la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo de Argentina emite en su texto una noción sobre lo que sería el reglamento y esta noción está por lo menos en función a la doctrina mayoritaria que se versa en ese país. Digo doctrina mayoritaria según lo que señala Kazán, señala Marenkov en su, Kazán en su derecho administrativo y Marenkov en su tratado del derecho administrativo. Bueno, decía que la Ley Nacional del Procedimiento Administrativo, en su artículo 24 en el país de Argentina, señala que el reglamento es el producto de una función administrativa. Y en esa circunstancia, esa situación va a obedecer porque se posee allá en Argentina un régimen similar a la raíz de lo que técnicamente es el reglamento, considerándolo que no es una ley. Entonces, se participa o existe una participación de caracteres esenciales por el cual la legislación argentina, conforme a su artículo 24, señala tener o poseer un régimen jurídico similar a que es producto de lo que es la actividad materialmente legislativa. Como había señalado, y volviendo a la legislación boliviana, habíamos indicado que no establece o no indica que es un reglamento. Sin embargo, dentro de las conceptualizaciones de carácter general y amplio sobre lo que trata de definir al acto administrativo, la ley del procedimiento administrativo establece en su artículo 27 como concepto del acto administrativo que es toda declaración o disposición o decisión de la administración pública de alcance general o particular. Entonces, bueno, el artículo continúa señalando que es emitido en el ejercicio de la potestad administrativa, normado, discrecional, etcétera, etcétera. Pero haciendo hincapié sobre las elocuciones señaladas, me he querido detener en esta parte que está referida a que el acto administrativo es una declaración o una disposición emitida por la administración pública de alcance general o particular. En esta parte, cuando se expresa que el acto administrativo tiene un alcance general, parecería o daría a entender que al tener efectos de carácter general y ser general,
se introduciría al reglamento, la situación o la institución jurídica del reglamento administrativo, como una parte o como una subespecie, digamos así, de lo que sería el acto administrativo en la legislación boliviana. Entonces, pero ya más allá de la conceptualización que se ha podido dar, que tiene un alcance general, se debe señalar que la norma reglamentaria, la potestad reglamentaria del Estado al emitirse el conjunto de disposiciones que son de alcance general, pero que son o tienen un rango inferior a la ley, va a significar que necesariamente un reglamento se haya tenido que emitir en forma posterior a una ley. Primero, caracterizar que lo que ya habíamos indicado, lo volvemos a repetir, que el reglamento categóricamente está en un sustrato inferior a la ley. Primero. Y eso significa también que aunque una ley se haya emitido en forma posterior, el reglamento que se pueda emitir después de emitida la ley no tiene la facultad o la prerrogativa de proceder a la derogación de la ley que ha sido emitida con carácter previo, sino que por el contrario, toda ley, como es obvio, tiene la facultad o la competencia, tiene la fuerza derogatoria respecto de lo que pueda disponer en esa norma. Entonces, la situación expresada que estoy señalando tiene una connotación que para lo que corresponde al derecho administrativo, por lo menos los teóricos de la doctrina española que tienen raigambre también en la doctrina francesa, le han denominado la reserva de la ley. Entonces, ¿qué es la reserva de la ley? Bueno, la reserva de la ley justamente ha sido estas manifestaciones o estas teorías que se han elaborado para explicar algunas situaciones de lo que corresponde a la reglamentación. Entonces, habíamos dicho que la reserva de la ley en un principio es de trascendencia francesa, tiene origen francés, por la cual de manera especial se reserva, digamos así, se reserva para determinado órgano, y en este caso el legislativo, que a través o por la cual de sus funciones al emitirse la ley, solamente pueden regular determinados aspectos. Y en estos aspectos, conforme la teoría francesa, es el referido a la propiedad y a la libertad de los ciudadanos. O por orden de preferencia, señalaremos que tiene de manera especial la situación o la facultad de solamente regular aspectos como la libertad y la propiedad de los ciudadanos. Entonces, aspectos así como enfáticamente y solamente la libertad y la propiedad de los ciudadanos solo podían ser regulados por una ley. Entonces, la reserva de la ley, en su sentido originario, esa teoría sobre la reserva de la ley, estableció que solamente los ámbitos de la libertad y de la propiedad de las personas tienen que obligatoriamente ser regulados o reservados para la ley. Y obviamente, en función a esta categoría, los reglamentos de carácter administrativo, la tendencia francesa, no podían ser regulados o administrados, si se quiere decir de una manera directa, normativa, por decretos o normas de rango inferior que sean emitidos por el órgano administrativo. Entonces, pero, como les digo, esta teoría de la reserva de la ley, que tiene una trascendencia ya que data por postrimerías de la Revolución Francesa y la emisión de los derechos del hombre y del ciudadano, van desarrollándose, y en función a ese desarrollo existe una bifurcación sobre lo que se considera la teoría de la reserva de la ley. Y en esa bifurcación se han generado, lo simplificaremos así, dos otras
teorías más pequeñas, pero que hacen parte de lo que es la reserva de la ley. Y en estas teorías, en esta bifurcación, hay que hablar necesariamente sobre lo que es la reserva material de la ley, la reserva material de la ley y también la reserva formal de la ley. La reserva material de la ley en el entendido de que supone que existen determinados supuestos, que existen determinadas áreas o determinadas áreas que por imperio de la Constitución necesariamente exige esta o dispone esta normativa suprema, o sea, que la Constitución de los estados exigen que determinados aspectos o determinadas materias necesariamente tengan que ser reguladas y administradas por el órgano legislativo. Entonces, y en esa situación se señala que la regulación de las normas obligatoriamente tienen que ser reguladas por una norma que tenga el rango de ley. Y en esa circunstancia no podrían, por la cualidad o por la delicadeza que tienen determinadas situaciones jurídicas de la sociedad, no pueden ser dejadas a la regulación a través o mediante un reglamento. Y si se procediera de esa manera, obviamente que llevarían consigo en esencia el vicio de que puedan ser posteriormente declaradas nulas por ser inconstitucionales. Bueno, en este caso, por ejemplo, podemos decir como reserva material de la ley aquellas que están entendidas para regular, por ejemplo, aspectos relacionados a la libertad de las personas. Necesariamente tiene que ser a través de una ley nacional que se va a constituir en un caso particular por el rango que tiene a través de codificaciones de carácter estatal, ¿no? Entonces, necesariamente existe la situación de que por la característica o cualidad de determinadas situaciones jurídicas tienen que estar necesariamente, digamos, limitadas para la actividad legislativa y su emisión a través de una norma con rango de ley. La otra bifurcación que se estableció sobre la reserva de la ley es lo que he señalado, la reserva formal de la ley. La reserva formal de la ley significa que, por ejemplo, cuando una materia ya ha sido anteriormente regulada por una ley, entonces esta situación impide que pueda ser regulada posteriormente a través de un reglamento. Y en esa circunstancia solamente se faculta primero en esta situación por orden de advenimiento que una situación que es regulada por una ley ya no puede ser regulada por un reglamento. Bueno, habiendo dicho esto y tratando de buscar la comprensión de los oyentes y de los colegas, habría que también hacer una clasificación de lo que se consideran los reglamentos administrativos. Entonces, ya hemos señalado en la primera parte introductoria aquellas situaciones que hacen o generan la calidad de los reglamentos y de los reglamentos administrativos. También hemos tratado de emitir una pequeña conceptualización de lo que se entiende por reglamentos, habiendo advertido de que, por lo menos en la legislación nacional, no está establecido una conceptualización propia de lo que significa reglamentos, más por el contrario, en esa falta de expresión textual técnica sobre lo que es la ley de procedimiento administrativo, daría a entender que para el caso boliviano el reglamento conforma parte de lo que es el acto administrativo, diferencia de lo que ocurre, que hemos señalado, con la legislación argentina. También hemos mencionado algunas características de lo que significa el reglamento, y en función a ello hemos desarrollado un poquito de la teoría relacionada a la reserva de la ley. Entonces, en esta situación comprende hacer una, no distinción, sino una clasificación de lo que se consideran los reglamentos. Entonces, yo he considerado que en la calidad de esta materia
hay tres tipos de clasificación que se pueden dar, por lo menos en el medio nacional, de lo que es el reglamento administrativo. Entonces, una primera clasificación hace relación a su clasificación por tener una relación con la ley. Entonces, esta primera clasificación del reglamento está relacionada a que los reglamentos independientes de la ley son, en primer lugar, aquellos reglamentos que van a regular materias sobre las cuales la Constitución ha previsto de una manera o de una forma que ya estaba reservada. Esto tiene su connotación, tiene su tradición en lo que ha establecido la Constitución francesa de 1958. Se cita mucho, por si acaso, a la doctrina y a la legislación francesa, puesto que tenemos que tener entendido que justamente, al igual, por lo menos en mi concepción, al igual de lo que ocurre en el derecho civil, de lo que fue en Roma, lo mismo ocurre para el derecho administrativo de lo que aconteció en Francia. Entonces, los reglamentos, como estaba señalando, en primer lugar, regulan materias sobre lo que la Constitución está disponiendo, ¿no? Está muy relacionado, tiene mucha vinculación a lo que había expresado antes sobre la reserva de la ley. Entonces, por ejemplo, hay determinadas constituciones, y en este caso es la Constitución francesa de 1958, que está en plena vigencia, que disponen qué cosas o qué materias o qué ámbitos están reservadas para que sean reguladas a través de una ley. Y también da la opción de que determinadas circunstancias o situaciones jurídicas, situaciones sociales, sean reguladas de manera expresa por reglamentos y por la administración pública. El derecho boliviano, en este caso de los reglamentos sobre la relación con la ley, en el derecho boliviano la administración solo puede regular aspectos que previamente no han sido regulados por una ley. Entonces, tiene la facultad de sí de reglamentar esa potestad que está otorgada al órgano administrativo, al órgano ejecutivo, para regular determinados aspectos, pero que estos aspectos no hayan sido previamente establecidos o incorporados o reglamentados por una ley. Entonces, como estaba señalando anteriormente, aquí se ve que existe una reserva de la ley que en general y al margen de otros supuestos puntuales va a impedir que un aspecto que está otorgada para la legislación a través del órgano legislativo pueda ser causal de intromisión a través de un reglamento emitido por el órgano ejecutivo. Otra clase de carácter de reglamentos es aquellos reglamentos que son emitidos por razón de materia. En esta circunstancia, cuando señalo que está relacionado, tiene relación a la materia, es lo que tradicionalmente se ha efectuado una distinción que viene esto de la doctrina alemana, que es entre delimitar lo que son los reglamentos administrativos de lo que son reglamentos jurídicos. Como ven, en esta situación ya se está hablando, se está señalando que hay una diferenciación propiamente entre lo que significa reglamentos administrativos y lo que son los reglamentos jurídicos. En esta circunstancia se debe señalar que ambos reglamentos, los administrativos y los jurídicos, son disposiciones de carácter normativo que son emitidos por la administración. Pero la distinción va a establecerse o va a radicar primordialmente en que los reglamentos administrativos o la reglamentación administrativa propiamente van a ser aquellas normas que van a regular o van a proceder a la organización administrativa. Es decir, que son determinadas normas, reglamentos que van a regular, que van a poner, qué sé yo, una organización interna dentro de lo que es la administración pública. Entonces, sobre estas circunstancias se puede advertir que existe una función de relación de poder y esta relación de poder se otorga entre lo que es
la emisión por parte de la administración pública de una norma que está dirigida específicamente a los funcionarios que conforman parte de esa administración pública. O cuanto más, o a lo más, la relación que puede existir entre la administración pública con los usuarios de ese ente administrativo. Entonces, primero, aquellos agentes públicos que brindan una función pública dentro de esa institución, entonces los reglamentos que se emitan van a estar justamente para organizar, para dar determinados aspectos y caracteres de cómo tiene que desarrollarse determinado procedimiento interno en la administración pública, pero también existe la peculiaridad de que pueda haber disposiciones que son dirigidas de manera externa a esa entidad pública que están específicamente relacionadas a los usuarios para que estos, al apersonarse o al tener alguna relación directa con la administración, puedan sujetarse o someterse a un procedimiento preestablecido con este ente administrativo que emitió la norma. Entonces, eso en lo referente al reglamento administrativo. Por si acaso, lo que estoy señalando es concepción teórica doctrinal del ámbito jurídico germano-alemán. Entonces, aparte de los reglamentos administrativos que había señalado que tienen una relación de dependencia entre la administración y sus funcionarios o los usuarios del ente administrativo, también está la otra división que está relacionado al reglamento jurídico propiamente dicho. Y el reglamento jurídico propiamente dicho, al contrario de lo indicado en lo que se refiere a los reglamentos administrativos, están referidos a aquellos que tienen por objeto, digamos así, regular o establecer determinados derechos o, por el otro lado, que imponen deberes en el ámbito de una relación, digamos así, de supremacía general que se establece entre la administración pública y la ciudadanía en general. Es decir, puede haber, digamos, una cierta confusión en lo que pueda ser el reglamento jurídico, el reglamento administrativo con respecto a los usuarios, pero en esta situación, en lo que se refiere al reglamento jurídico, no es necesario que sean propiamente usuarios de la entidad o de la institución pública, sino que tienen un espectro más general, que están dirigidos más a la ciudadanía en general. Otra clasificación de tipos de reglamentos podemos señalar que son los reglamentos emitidos por su origen. Y los reglamentos en esta clasificación emitidos por su origen obedecen a la razón de la administración que dicta estos reglamentos. Y en esa situación se clasifican, como lo debe ser en los otros países también especialmente, tiene una más claridad en aquellos países que tienen un régimen político de carácter federal o que tienen un acento de carácter autonómico. Y en esa circunstancia, por su origen podemos decir que se clasifican los reglamentos en reglamentos estatales, reglamentos autonómicos, reglamentos locales o institucionales. Entonces, estas variaciones de reglamentaciones emitidas por su origen ponen en contexto que no existe un régimen común y general y uniforme sobre la regulación de los reglamentos. Así pues, en función a las clasificaciones que hemos dado, los reglamentos estatales tienen una configuración con mayor razón, como había dicho, en gobiernos que tienen un sistema de carácter federal. Entonces son aquellos reglamentos que son emitidos por entidades públicas, pero que tienen un ámbito, un espectro, una competencia de carácter nacional y son de carácter general. Y en ese entendido pueden ser emitidas por ejemplo, por ministerios, viceministerios, pero que tienen la presidencia, vicepresidencia, que tienen un amplio, un radio de acción de carácter nacional y general, ¿no? En cuanto a los reglamentos autonómicos, digamos así, por lo menos en Bolivia, son aquellas disposiciones de carácter emitidas por las gobernaciones, ¿no? A través de sus resoluciones, a través de sus disposiciones. Lo propio acontece en un contexto más reducido en función a la autonomía de los municipios, por las cuales existen o se le otorgó la competencia o la facultad o esas prerrogativas a través de ley a los gobiernos autónomos municipales de emitir leyes, de emitir
reglamentos de manera que puedan otorgar una reglamentación y adscribir a determinado sistema que busca el, el fin que quiere conseguir la municipalidad respecto a sus ciudadanos para que adopten determinada conducta, ¿no? Entonces, pero como estamos diciendo, por su origen, estos reglamentos tienen un radio, un ámbito de competencia, lo que puede ser en la circunscripción geográfica del municipio, de la gobernación o a nivel nacional. Bueno, habiendo dicho esto, ya estamos un poco sobre la hora, creo que es importante hacer una diferenciación de lo que significa el acto administrativo del reglamento. Entonces, considero, y apuntando a las características esenciales que difieren del reglamento del acto administrativo, podemos señalar primero que el reglamento es una norma de carácter general, es una norma de carácter abstracto. No hay una disposición reglamentaria que específicamente esté emitida para regular determinadas actividades de administrados concretos o ciudadanos. En cambio, el acto administrativo tiene la facultad o está diseñada justamente para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, derechos o generar obligaciones respecto a un ciudadano individualizado o un grupo de ciudadanos o de administrados que sean individualizados. Entonces, aquí se ve claramente que existe una imposibilidad por parte de los reglamentos de que estos sean emitidos de manera particular o singular, o más propiamente diremos, en base a identificando la situación incluso personal de determinada persona. Entonces, significa que los reglamentos son generales. Pero también ustedes podrán percibir que a diferencia del reglamento que no llega al ámbito de la ley, las leyes sí permiten, incluso hay muchas situaciones por las cuales el órgano legislativo, por lo menos en el país, emite una normativa con rango de ley, pero que están dirigidas a personas individualizadas. Esto es lo que generalmente nos ocurre aquí en lo que se refiere a pensiones vitalicias, con decoraciones de algo rango emitidas por el Congreso Nacional. Bueno, aparte de esto, también señalaremos que el reglamento, como ya hemos dicho, tiene la cualidad de una norma. Y al ser una norma, las normas por lo menos no se agotan en una sola aplicación ni en varias aplicaciones, sino al contrario, una norma, y en esta categoría el reglamento, cuando más tú empiezas a utilizar, a estar comprendido, a utilizar los preceptos jurídicos que están establecidos en esa reglamentación emitida por la administración pública, entonces va a generar un mayor vigor sobre esa misma norma. Entonces se va a reforzar la actuación y la circulación de esta disposición de carácter reglamentaria emitida por la administración pública. Pero por el otro lado, o por contrario, digamos así, en lo que refiere al acto administrativo, el acto administrativo no tiene una vocación de permanencia o de difuminarse en el tiempo, ¿no? Sino que lo característico del acto administrativo es que por más que esté dirigido a un grupo numeroso de ciudadanos, pero que son, obviamente, habiéndolo indicado con esa excepción de que son individualizados, no se va a extinguir, o más bien diré, se va a extinguir con solamente una aplicación. Entonces, el reglamento no se agota con su uso en una o dos situaciones o en varias situaciones, sino que tiene una continuidad, digamos así, de su aplicabilidad. En cambio, el rasgo característico del acto administrativo es que su aplicabilidad se va a agotar o el propósito que tiene ese acto administrativo va a finalizar cuando está dirigido a esa persona y se ejecuta eso. Entonces, no hay la posibilidad de que este acto administrativo que está dirigido a una persona o un grupo de personas sea reutilizado en favor o en desmedro de otras personas. Lo que generaría esta situación es obviamente generar vicios sobre la forma de
emisión del acto administrativo en situación que puede ser denotada y rebatida por acciones de impugnación hasta llegar incluso a acciones constitucionales. Entonces, miren, pero no obstante, por ejemplo, haciendo gracia de lo que ocurrió el 18 de octubre, donde hubo unas elecciones nacionales, el órgano electoral, el órgano electoral de mi país emitió a través de un acto administrativo una convocatoria a las elecciones nacionales en Bolivia, ¿no? Donde todas las personas mayores de 18 años que tengan uso de sus capacidades, etcétera, etcétera, pueden elegir y emitir su voto. Ese acto administrativo, por más que haya sido generalizado, se ha agotado en una sola aplicación. Y esa aplicación o esa ejecución ha sido el día 18 de octubre, donde los ciudadanos han votado. Más allá no se puede utilizar ese mismo acto para nuevas o posteriores elecciones, sino que tendrán que emitirse nuevos actos administrativos. A diferencia de lo que digo que es el reglamento, que tienen un uso continuado y no son desgastables, más bien son perdurables en el tiempo. Después hay otra diferenciación que creo que es importante y está referida a la prelación jurídica de lo que es el reglamento y en la imposibilidad de establecer excepciones singulares y completas. A ver, uno de los principios, digamos así, más importantes del derecho administrativo y que vienen o tienen una trascendencia anterior a la Revolución Francesa era la denominada inderogabilidad singular del reglamento. Pues con esto se quiere decir que la forma jurídica que instrumentaba las normas de carácter general que emitía para aquellas épocas el monarca o el príncipe no podían derogarse para casos particulares a través del dictado de actos de excepción. Es decir, y esta situación, miren, se ha registrado más en el Common Law y también un hito central, 1215, con la Carta Magna que establece determinados fueros, pero que no puede sobre esas situaciones darse una excepcionalidad para beneficiar a un ciudadano u otro. Es decir, que la regla general es a través de la emisión del reglamento el de otorgar determinados procedimientos, derechos o obligaciones para la generalidad de las personas. Pero por esa circunstancia no existe la posibilidad de que se emitan actos normativos, reglamentarios o actos administrativos que puedan permitir que un ciudadano en particular o un grupo de ciudadanos en particular se sustraigan de esas normas a efectos de excepcionalmente tener determinados beneficios o por el otro lado tener determinadas obligaciones. Entonces, esta prohibición halla su fundamento en el principio de la igualdad ante la ley. Entonces, va a ser a través de la prelación jurídica que el acto administrativo que tiene por naturaleza lo vuelvo a reiterar, aunque parezca cansino, tiene una naturaleza por ser disposiciones de carácter particular, entonces debe apartarse esta situación a la normativa general que prescriba el reglamento. Entonces, de esta situación o de este principio se desprenden consecuencias que hacen al régimen jurídico, como primero, la misma administración no puede derogar singularmente a través de un acto administrativo un reglamento. Entonces, con esto queremos señalar que al haber emitido, por ejemplo, la administración pública un reglamento sobre determinada situación, no puede ser la misma administración pública que emita un acto administrativo cuya disposición final sobre esta norma que se ha emitido permita que se derogue un reglamento. Entonces, un acto administrativo nunca podrá derogar un reglamento. ¿Ya? Por otra parte, el órgano superior o la instancia superior puede derogar el reglamento del órgano inferior o modificarlo mediante otro acto o mediante otro reglamento de carácter general, pues como se advertirá, y esto en función a la tendencia de jerarquía de carácter normativo que se brinda dentro de las administraciones públicas, obviamente que un órgano superior puede o tiene la facultad o competencia para derogar
los reglamentos o disposiciones que han sido emitidas por un órgano de instancia inferior. Por otra parte, el órgano administrativo superior, también hay que señalarlo, carece de la potestad reglamentaria. Es decir, que no puede derogar, digamos, un reglamento del órgano inferior, pero, bueno, había dicho en el anterior caso que sí se puede, pero en este caso, haciendo hincapié en la materia respecto a la cual desarrolla sus funciones el órgano administrativo, no podrá disponer, derogar o abrogar una disposición que corresponda por materia a otra entidad pública. Por ejemplo, una disposición que haya sido emitida para, para la forma de trabajo, funcionamiento de clínicas privadas emitidas por el Ministerio de Salud no podrán ser modificadas, alteradas, derogadas o abrogadas por disposiciones, por muy ministerio que sea, por ejemplo, por parte del Ministerio de Defensa o por parte del Ministerio de Economía. Entonces, tiene que haber una situación de carácter de pertenencia a las competencias o a las atribuciones que tiene determinado sector del Estado. Por otra parte, el órgano administrativo superior o de oficio, al resolver un recurso jerárquico donde se pueda impugnar este reglamento, puede dejarlo sin efecto, pero nunca puede dictar un acto administrativo de excepción que no se ajuste al reglamento, ya que ello valoraría o violaría, perdón, la garantía de igualdad ante la ley. Con esto queremos decir que un reglamento, una vez notificado, puesto en contextura, puesto de manera pública en conocimiento general, puede ser impugnado a través de las facultades de impugnación que se le otorgan al ciudadano. Pero una vez que se haya impugnado este reglamento, si tiene una connotación de carácter que vaya en contra de la normativa constitucional, la forma para tratar de dejarlo sin efecto va a ser necesariamente a través de las acciones de inconstitucionalidad, que a propósito estábamos hablando al inicio de la clase. Es decir, que un reglamento como sí, o sea, concretizando y dando mayor cabalidad a lo que quiero expresar, un reglamento como sí propiamente no es impugnable, digamos así, a través de las acciones administrativas o a través de los recursos administrativos, sino que necesariamente tiene que ser impugnado a través, en el caso boliviano, a través de las acciones constitucionales. Un reglamento emitido por la administración pública no podrá ser impugnado a través del contencioso administrativo, porque justamente no existe una razón de controversia personal y directa entre el administrado y la administración pública, sino que debido a su carácter general tiene otra forma de ser tratado de ser anulado o tratado de ser declarado inconstitucional. Y estas vías jurisdiccionales son, en el caso boliviano, a través de la acción de inconstitucionalidad concreta y a través de la acción de inconstitucionalidad abstracta. Bueno, creo que ya estoy sobre el límite, tenía más aspectos para señalarlos, pero considero que lo básico, por lo menos he tratado de señalarlo ahora. Y en esa situación, doctor Damián, nuevamente, mire, le agradezco mucho por la deferencia que tuvo para ser parte de este curso, el reconocimiento expreso por parte mía hacia su persona de ser un profesional tan joven, pero que tiene una posición muy fuerte y está generando con esa suposición efectos que denotan la apertura del derecho administrativo en toda Sudamérica, y en esa consecuencia se están generando con sus efectos nuevas personas que se van a adscribir a esta área del derecho. Entonces, profesor, les agradecimientos nuevamente y estamos para servirle para cualquier cosa. Oh, doctor Soto, muchísimas gracias a usted por su participación, por compartirnos sin egoísmo todo lo que usted buenamente nos puede enseñar en el ámbito del derecho administrativo. La verdad, para mí es un gusto que
a través de Latin Juris podamos seguir integrando a más profesores a nivel latinoamericano, pero sobre todo que a partir de estos estudios podamos evidenciar que América Latina tiene muchísimo en común. Tenemos tanto en común, son tan parecidas nuestras legislaciones, los conflictos que vivimos en nuestros países, las dificultades en la práctica normativa, en las relaciones de la administración pública con los ciudadanos, de tal forma que, pues, para mí es motivo de muchísima satisfacción saber que estos estudios de derecho comparado pueden, a partir de las experiencias de cada uno de nuestros países, dejarnos también reflexionar sobre cuál es el mejor camino que podríamos tomar, adaptando ciertas cosas, revisando otras, comparando las experiencias que hay para que esto pueda servir siempre en pro del desarrollo de nuestros países. Entonces, en ese sentido, creo que el derecho juega un rol muy importante. Lamentablemente el derecho no le sigue los pasos a otras ciencias, no le sigue los pasos a la tecnología y cosas así, y es por eso que cuando se presentan situaciones emergentes, como es, por ejemplo, la misma situación de la pandemia, no hay quizás las respuestas emergentes efectivas, y creo que esto de los estudios comparados nos permiten llegar en mejores condiciones a ofrecer estas soluciones. Yo quisiera, aprovechando la temática que usted ha señalado y en función precisamente de una colega ecuatoriana que pregunta si un juez de primera instancia puede dejar sin efecto la aplicación de un reglamento o esto le corresponde a la Corte Constitucional, yo diría que en el caso ecuatoriano, a diferencia de lo que usted nos ha comentado en el ámbito de las acciones de inconstitucionalidad, dos cuestiones. Primero, que en el caso ecuatoriano el control de constitucionalidad es un control concentrado, solamente lo ejerce la Corte Constitucional, de tal forma que no hay una acción concreta de inconstitucionalidad, sino que la inconstitucionalidad en el ámbito de los casos concretos se resuelve a partir de la consulta de norma. El artículo 428 de la Constitución establece que un juez en la sustanciación de la causa, cuando detecta que una norma es contraria a la Constitución, tiene que suspender esa sustanciación y remitir en consulta a la Corte Constitucional para que sea la Corte la que determine sobre la constitucionalidad de la aplicación de esa norma en el caso concreto o pues la elimine del ordenamiento jurídico. De esa forma es que en los casos concretos se puede hacer control constitucional. Entonces, en relación a la pregunta que Lorena Peñafiel plantea, un juez de primera instancia, si es que estima que un reglamento es contrario a la Constitución, tendría que suspender el proceso y remitirlo en consulta a la Corte Constitucional. Pero hay un matiz importante en el ámbito de esto del control concreto, y es precisamente a partir de una sentencia reciente de la Corte Constitucional, también conocida como la sentencia del matrimonio igualitario. En esta sentencia, la Corte Constitucional establece que los jueces que en el ámbito de la resolución de procesos derivados de garantías jurisdiccionales como la acción de protección, habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública, etcétera, detecten que una norma es contraria a los derechos establecidos en la Constitución. Ojo, yo allí matizaría entonces que este control concreto, por lo tanto, podría referirse a ciertas reglas o a ciertas normas de derechos de la Constitución que no contengan derechos. Porque aquellas que contienen derechos, a partir de esta sentencia, se entiende que el juez de instancia está en la obligación de declararlas o de inaplicarlas en el caso concreto sin que eso signifique prevaricar. Entonces, de alguna forma se dio una especie de apertura al control difuso de constitucionalidad en ese sentido, para los casos concretos. Y para el control de constitucionalidad abstracto, sí hay dos formas de presentar la acción. La primera, que es la acción de inconstitucionalidad en contra de actos normativos, ¿sí? Y la otra, que es la acción de inconstitucionalidad en contra de
actos administrativos con efectos generales. Entonces, esto es muy interesante porque a partir de eso se reflejan, digamos, las políticas públicas, y qué mejor que la misma Corte Constitucional para ponerle frenos a las máximas autoridades de las instituciones del Estado cuando incurren en ciertas decisiones que pueden ser contrarias a la Constitución. Mi estimado doctor, eso es lo que me gustaría comentar a propósito de su brillante exposición, y por supuesto, doctor, agradecerle infinitamente por su participación. Esperamos que sea, bueno, ha sido prácticamente toda una semana de clases con usted, pero esperamos que sea la primera de varias oportunidades que podamos contar con su experiencia y con su conocimiento. Bueno, Damián, muchas gracias y como te mencioné, siempre dispuesto al servicio tuyo y al servicio de la comunidad del derecho administrativo. Muchas gracias y a todos un abrazo, unos saludos afectuosos desde Bolivia. Muchísimas gracias, doctor. Igualmente, saludos hasta Bolivia. Saludos sobre todo a los amigos bolivianos, que por cierto es un público bastante grande el que sigue desde Bolivia a Latin Juris. Mira, Damián, por favor, me había olvidado, el doctor Pedro Roa me pidió enfáticamente que emita primero las dispensas del caso de no poder ser partícipe el día de hoy. Situaciones laborales le impidieron desarrollar nuestra actividad, pero él también se quiso despedir de parte de los oyentes y me pidió en particular que exprese igual su agradecimiento y que, bueno, él también está dispuesto a cualquier situación posterior. No, doctor, muchísimas gracias. Y sí, en efecto, justamente eso también quería comunicarles a los participantes, decirles que, bueno, hasta aquí es que llegamos con este módulo 2, porque, bueno, por cuestiones laborales, el doctor Pedro Roa extiende su agradecimiento también con todos ustedes y sus excusas de la participación del día de hoy. Sabemos que, bueno, a cualquiera de nosotros nos puede pasar que por motivos laborales se complican otros compromisos. Así que, estimados cursantes, yo les agradezco infinitamente y los espero la próxima semana. Aparte de lunes a viernes no va a haber suspensión de clases, vamos a llevar normalmente las clases. Si es que se presenta alguna novedad, nosotros les estaremos informando. La próxima semana tendremos como profesores principales al doctor Marco Morales de Ecuador y a la doctora Liz Padilla de México. Siendo así, entonces, les esperamos, les envío un fuerte abrazo y les deseo un feliz fin de semana.